Muy buenas tardes, maestro y compañeros. En el día de hoy el equipo 5 le estaremos presentando lo que viene siendo la tríada de Beck. Comenzando así con una pequeña introducción de lo que esto viene siendo. En el contexto médico se refiere a tres signos clínicos que indican lo que viene siendo un tapamiento cardíaco agudo. Los tres signos clínicos son ingurgitación yugular, ruidos cardíacos reducidos e hipotensión arterial, que más adelante serán explicados. Esto por una emergencia causada en la acumulación de líquido alrededor del corazón. En una definición más compleja, el tapamiento cardíaco es un síndrome clínico hemodinámico potencialmente mortal. Diciendo así esto que es una alteración de la función cardíaca debido al incremento de la presión en el corazón. Esto es causado por la acumulación de sangre o de fluidos en el saco de dos capas que son los que rodean el corazón, conocido como pericardio, lo que en consecuencia afecta a la capacidad del bombeo del corazón, impidiendo así su llenado. Como consecuencia, y ya lo reitero otra vez, la caída de la presión arterial es resultado de la acumulación de los fluidos pericardios, esto aumentando su presión, al igual que en el exterior del corazón limita la máxima capacidad que tienen los ventrículos para estos estirarse. De acuerdo con la ley de Brand-Starling, explica que cuando los ventrículos se llenan con grandes volúmenes de sangre, ellos se estiran más y su fuerza contráctil aumenta, causando con ello un aumento de la presión sistólica de la sangre. Una vez ya comprendido lo que viene siendo la definición del tapamiento cardíaco, es de decirle que la cantidad de este líquido pericardio en su normalidad es menos de aproximadamente unos 50 mililitros. Cuando ya existe un derrame pericardio es cuando sobrepasa la mayor cantidad de este líquido, al igual que la cantidad de la rapidez con la que se acumula y su elasticidad, llevándonos así que el tapamiento cardíaco es el cuadro derivado del derrame pericardio con el suficiente líquido y con la suficiente rapidez. Esto como para comprender lo que viene siendo el llenado de las cavidades ventriculares, y en el caso del tapamiento cardíaco, la diastole es la que va a estar comprometida en este caso, llevándonos así a un tapamiento cardíaco agudo con la acumulación rápida de fluidos con más o menos de unos 200 centímetros cúbicos. Para saber más acerca sobre esta enfermedad, fue descubierta por un cirujano cardíaco de Estados Unidos llamado Claude Schiffenbeck. Fue muy famoso por innovar una variación de técnicas de cirugías cardíacas y se convirtió en maestro de cirugía cardiovascular gracias al avance de sus estudios en esta área. Fue el primero en hacer una documentación de lo que hoy conocemos como las tres muestras clásicas del tapamiento cardíaco agudo en el año de 1935. Como ya lo mencioné en un principio, su tríada consistió en hipotensión, presión venosa yugular de alta elevación y ruidos cardíacos de forma ahogada. Destacando también así de gran importancia en esta tríada de tapamiento cardíaco, existe un signo muy común llamado pulso paradójico, que fue primero descrito en el año de 1873 por el médico alemán Adolf Kussmaul. Este pulso paradójico es una caída exagerada de la presión arterial sistemática durante la fase inspiratoria de la ventilación espontánea. Ocurre debido a la presión negativa intrapleural, el aumento de las presiones venosas para volver al lado derecho del corazón, dando como resultado un abultamiento del tabique intraventricular hacia las cámaras del corazón izquierdo. Pasándonos ahora sí a la definición de lo que son los signos del tapamiento cardíaco, que como mencioné anteriormente en esta tríada de Beck son tres: ingurgitación yugular, hipotensión y ruidos cardíacos disminuidos. En la ingurgitación yugular podemos decir que esta es excesiva de las venas, es decir, se vuelven claramente más visibles y sobresalen. Esta está provocada por el aumento de la presión venosa, es decir, un aumento de volumen entre lo que viene siendo la mitad inferior del trayecto de la mandíbula y la clavícula, provocado por la acumulación de la sangre en un aumento de algún vaso sanguíneo. En otras palabras, corresponde a lo que viene siendo la hinchazón de la vena yugular externa de la parte derecha. Cuando se observa este signo clínico nos indica la insuficiencia cardíaca, porque está provocada por una retención sanguínea a un nivel del sistema venoso. En la hipotensión, esta sucede cuando la presión arterial es mucho más baja de lo normal. Significa que es posible que el corazón, el cerebro y algunas otras partes del cuerpo no reciban suficiente sangre.
Sucede cuando los latidos del corazón tienen un ritmo mucho más lento de lo normal, ya que la sangre no está bombeando de forma correcta, teniendo como consecuencia así que algunos órganos como el cerebro reciben mucho menos sangre de la necesaria, lo que lleva a tener síntomas como lo son mareos o otros casos desmayos. En los ruidos cardíacos disminuidos, estos son vibraciones auditivas que se producen debido al cierre de las válvulas cardíacas y se dividen en dos, sistólicos y diastólicos. Los soplos son el resultado de la turbulencia del flujo sanguíneo y son más prolongados de los ruidos cardíacos. Pueden ser sistólicos, distólicos o continuos y pueden graduarse en función de su intensidad, localización y ubicación respecto del movimiento del ciclo cardíaco. Y los frotes son sonidos agudos y ásperos que a menudo contienen 2 o 3 componentes separados y pueden variar según la posición corporal de un paciente con taquicardia y pueden ser casi continuos. El tapamiento cardíaco es potencialmente mortal y causa choque e insuficiencia de los órganos si no se trata rápido. Algunas causas del tapamiento son cáncer, infección, traumatismo torácico, cirugía cardíaca, radioterapia torácica, enfermedad autoinmunitaria y problemas de corazón, tiroides o riñón. La gravedad de estos signos y síntomas del paciente dependerán del grado de la afectación hemodinámica. Los signos de esta triada se observan con una mayor frecuencia en una fase ya más tardía de la enfermedad. Esto debido a porque las membranas pericárdicas normales se pueden estirar para dar más cavidad a un mayor volumen de líquido. Durante la segunda fase, esto se excede al volumen de reserva por debajo de los cuales los cambios de presión son minimizados por el cumplimiento de las membranas pericárdicas, al igual que la presión pericárdica comienza a aumentar mucho más rápido. Es muy importante destacar lo que viene siendo la naturaleza de este líquido formado por el derrame pericárdico. A diferencia de otros, la sangre se coagula dentro del espacio pericárdico, transmitiendo más fácilmente los cambios de presión, especialmente en las áreas localizadas del corazón al coágulo, así al igual que el colapso de las cámaras cardíacas. Las efusiones coronaicas también pueden convertirse en fibrosas y mucho más viscosas, provocando un mayor aumento de la presión. Diagnóstico. Un diagnóstico y un tratamiento precoz son fundamentales, ya que el taponamiento cardíaco puede provocar la muerte con rapidez. El diagnóstico se basa en los síntomas, en los resultados de la exploración física y por lo general en la ecocardiografía. La ecocardiografía se emplea ondas de ultrasonido para producir una imagen que suele realizarse para confirmar el diagnóstico. ¿Cómo podemos checar nosotros que tenemos ese problema? Tenemos primero que identificar los síntomas, que serían latidos acelerados, bruscos descensos de la presión arterial, aceleración de la respiración, sensación de pánico, hinchazón de las venas del cuello. Nosotros al sentir esos dolores en el pecho, tenemos que acudir rápido con nuestro médico para que nos diga un diagnóstico, porque al pasar y no darle seguimiento a ese tipo de dolores, síntomas, podríamos pasar a la pérdida de conocimiento o la muerte, que es lo peor. Bueno, ¿qué estaría pasando? El líquido en el interior del pericardio ejerce presión sobre nuestro corazón. Dicha presión evita que nuestro corazón se expanda y se llene de sangre, eso evitando que estaría bombeando toda la sangre a nuestro cuerpo con oxígeno, así que estaríamos quedándonos sin oxígeno en el cuerpo. Es por ello que empiezan a presentarse los síntomas. Los diagnósticos que más se utilizan son los electrocardiogramas, radiografías del tórax y los ecocardiografía. También se estarían utilizando los estudios de laboratorio, pero lo estaríamos explicando más adelante. Lo siguiente serían las pruebas. En los ecocardiografía ya les había contado un poco de eso. Se usa con mucha frecuencia para ayudar a establecer el diagnóstico. Este examen se puede hacer al lado de la cama del enfermo en caso de emergencia. Un examen físico puede mostrar presión arterial que baja cuando se respira profundamente, respiración rápida, frecuencia cardíaca por encima de 100. Lo más normal es entre 60 y 100 latidos por minuto.
ruidos cardíacos que solo se escuchan levemente con un estetoscopio, venas del cuello que pueden estar protuyendo, o sea, pueden estar más grandes y pueden bajar la presión arterial. Pulsos periféricos débiles o ausentes. Todo eso se podría notar con un ecocardiograma. Seguimos con radiografías. Las radiografías de tórax pueden ser normal en muchas ocasiones, aunque en muchos casos de derrames importantes pueden observarse un aumento de la silueta cardíaca que adquiere forma de bota o de tienda de campaña. Sin embargo, al ser una prueba de imagen estática, no proporciona información sobre la magnitud y gravedad del mismo. Aumento de la silueta cardíaca sin signos de congestión pulmonar, o sea, eso también es de estarse checando porque no solo aparece el pecho, no solo aparece nuestro corazón, aparece también los pulmones, algo más que estuviera obstruyendo a nuestro corazón. En el taponamiento agudo, la silueta cardíaca puede ser normal. Muy bien, entonces seguimos con electrocardiogramas. Lo más frecuente es encontrar taquicardia sinusual. ¿A qué se debe la taquicardia sinusual? Es el tipo de trastorno del ritmo cardíaco, o sea, que haya algún problema y se puede nada más mostrar con electrocardiogramas. Y la presencia de voltajes bajos definidos. Otro hallazgo menos frecuente es la alteración de los voltajes entre complejos QRS. Esta alternación de los voltajes es la traducción del balanceo cardíaco dentro del líquido pericárdico. Esto es igual de utilizado como los otros, solo que con esto solo podemos ver los latidos, el ritmo cardíaco. Con los demás se podría, con los rayos X se podría ver ¿cómo se puede decir? Pues los huesos, se puede decir los pulmones, todo nuestro tórax, pero en el primero, en el eco, se puede ver con los músculos de que le están obstruyendo. Cada uno tiene su función y pues con eso se puede diagnosticar también el taponamiento cardíaco. Seguimos, las pruebas de laboratorio son pruebas que se hacen a pacientes con taponamiento cardíaco, a cuales ya se les diagnosticó con taponamiento cardíaco. Se les debe realizar una serie de estudios de laboratorio con el fin de descartar causas probables, entre ellas, además de un hemograma y bioquímica con perfil renal e iones. Debe realizarse el estudio de la función tiroidea, urea, así como un estudio de inmunidad que incluya ANA, ENA, ANGA o FR. También un estudio de cuartífero para descartar tuberculosis, así como serología para descartar causas infecciosas, entre las que debe incluirse VIH, VHB, VHC, VEP, CMV, Coxsackie, virus y clamidia, entre otras. Esto sería todo de las pruebas de estudios de diagnósticos que son utilizadas. Los síntomas son dificultad respiratoria, dolor torácico, confusión, fatiga, pérdida de conciencia, desmayos, mareos y también la ansiedad. El tratamiento es la pericardiocentesis subsifoidea. Se realiza en pacientes inestables cuando se sospecha de taponamiento cardíaco. Monitorización electrocardiográfica durante la inserción de la aguja para la elevación del segmento ST, que indica el contacto con el epicardio y la necesidad de retirar la aguja. Se hace si es posible. La pericardiocentesis es una medida temporal. La eliminación de tan solo 10 mililitros de sangre puede normalizar la PA. Sin embargo, la falta de sangre aspirada no excluye el diagnóstico.
La sangre fresca en el pericardio a menudo está coagulada. Como dato interesante, la primera pericardiocentesis guiada por ecocardiografía se remonta en el año 1978. La ecografía nos permite localizar y cuantificar el líquido pericárdico acumulado, visualizado como una zona libre de ecos. Ayuda a determinar la zona de punción más segura, y esta es una técnica que consiste en extraer el líquido mediante la punción del pericardio con una aguja guiada por imagen bidimensional, la cual permite verificar la composición intrapericárdica. Se le puede ayudar con administración de contraste o suero salino cuando se requiera. Para la pericardiocentesis hay 3 vías de acceso. Está la subsifoidea, que es la más usada porque se asocia con la menor incidencia de complicaciones. También está quinto espacio intercostal adyacente al borde izquierdo del esternón, donde el pericardio normalmente no está cubierto por el pulmón, y está a nivel del ápex, que conlleva mayor riesgo de neumotórax y de lesionar la arteria descendente anterior. Existen riesgos significativos que acompañan el procedimiento: disritmias, incluyendo fibrilación ventricular y asistolia, punción o laceración de las cámaras cardíacas o arterias coronarias, inyección accidental de aire dentro del saco pericárdico o en cámara cardíaca, hemotórax, neumotórax y hemorragia por punción miocárdica o coronaria. La toracotomía con pericardiotomía. La toracotomía es una técnica quirúrgica que consiste en realizar una incisión lateral o posterior del tórax accediendo entre las costillas a los órganos torácicos. Esta es la técnica clásica y de elección en tumores de gran tamaño o que se encuentran muy profundo en el pulmón o cercano a vasos sanguíneos. La toracotomía de emergencia es productiva en el paciente con heridas cardíacas penetrantes que ponen en riesgo la vida del mismo. Los objetivos son liberar el taponamiento pericárdico, controlar la hemorragia cardíaca o hemorragia vascular intratorácica, controlar la embolia gaseosa masiva o la fístula broncopleural, permite el masaje cardíaco abierto y hacer posible la oclusión temporal de la aorta torácica descendente, administración intracardíaca de cristaloides y la sangre. Implicaciones bioquímicas. El taponamiento cardíaco es una emergencia médica que implica la acumulación de fluidos alrededor del corazón, comprimiendo su capacidad para bombear sangre. Aunque la relación directa con la bioquímica no es tan evidente como en otros trastornos cardíacos, ciertos aspectos bioquímicos pueden estar involucrados. En casos de taponamiento cardíaco, el líquido alrededor del corazón puede deberse a inflamación o acumulación anormal de fluido. Actores bioquímicos como la liberación de citocinas inflamatorias o desequilibrio en la homeostasis de líquidos pueden contribuir a la patología. Además, condiciones subyacentes que afectan la bioquímica del sistema cardiovascular, como enfermedades autoinmunes, pueden predisponer al taponamiento cardíaco. La membrana del pericardio en su mayor extensión es un material fibroso que no se estira con facilidad, de modo que, una vez que comienza a llenarse de líquido por encima de su capacidad, comienza a incrementarse la presión torácica. Si el líquido continúa acumulándose, los ventrículos, con cada sucesiva diástole, se llenan con menos cantidad de sangre. A medida que la presión aumenta, comprime el corazón y hace que el tabique interventricular se doble hacia el ventrículo izquierdo, disminuyendo el volumen de eyección. Esto causa el desarrollo de un shock obstructivo, y si se deja sin tratamiento puede ocurrir un paro cardíaco. El taponamiento cardíaco se caracteriza por la tríada de Beck: hipotensión arterial, sistólica, ingurgitación venosa yugular y disminución de la actividad cardíaca, que son los tonos cardíacos apagados. Exponentes de un shock obstructivo. La gravedad del proceso depende de la cantidad de líquido acumulado, entre 200 y 1000 mililitros, y de la rapidez de su insaturación. Los determinantes de las consecuencias hemodinámicas de un derrame son la presión en el saco pericárdico y la capacidad del corazón para compensar la presión elevada. El pericardio presenta en general un volumen de cerva pequeño. Por eso,
cantidades relativamente moderadas de líquidos que se acumulan de forma rápida pueden tener efectos importantes sobre la función cardíaca. Los derrames grandes que se acumulan despacio son con frecuencia pueden tolerados, debido a los cambios crónicos en la relación presión-volumen pericárdica. El saco pericárdico está compuesto por dos capas de tejidos resistentes, fibrosos, que rodean y protegen el corazón. Una capa visceral interna está separada del pericardio parietal por una pequeña cantidad de líquido lubricante pericárdico. Generalmente se encuentra presente un volumen de alrededor de 15 a 50 mililitros de líquido pericárdico, siendo producido por las células viscerales mesoteliales y drenado del pericardio por el sistema linfático en el mediastino y el lado derecho del corazón. La dotación de capas pericardiales del corazón se fusionan alrededor de los puntos en que los grandes vasos salen del mediastino. El pericardio visceral es continuo en el lado interno con el pericardio. Las funciones del sacro pericárdico y del fluido son amortiguar el corazón del impacto externo, reducen la resistencia durante el movimiento del corazón y proporcionan una barrera contra la infección atraviesa desde las estructuras circundantes, particularmente los pulmones. Estas son las relaciones con enfermedades. Enfermedad miocárdica. La enfermedad miocárdica se manifiesta de tres formas distintas. En los pacientes con VIH, miocarditis focal, signos de ecocardiográficos de deterioro de la función ventricular y miocardiopatía clínica. En la era previa al ATAR, los estudios de autopsia revelaron que la prevalencia de la enfermedad miocárdica oscilaba entre el 9 y el 52%, con una media del 33%, y era en su mayor parte asintomáticas. Se observaba miocardiopatía dilatada entre un 10 y 20%. Los estudios ecocardiográficos anteriores de la aparición de la TAR están la enfermedad pericárdica. La enfermedad pericárdica fue la manifestación cardíaca más frecuente en los individuos con infección por el VIH en la era previa a la TAR. Continúa siendo un problema importante en los países en desarrollo, sobre todo del África subsahariana, con una etiología predominante de tuberculosis. La pericarditis y el derrame pericardíaco pueden ser idiopáticos o tener relación con infecciones oportunistas, como la tuberculosis y cánceres, sobre todo el linfoma y el sarcoma de Kaposi 16. Están los tumores. El sarcoma de Kaposi puede afectar al miocardio o el pericardio y causar derrames pleural y taponamiento cardíaco en algunos pacientes. En la era previa a la TAR, la incidencia de estos tumores oscilaban entre el 12 y el 28%, y hoy son una complicación rara. El linfoma no hodgkiniano puede aparecer como linfoma cardíaco primario, que causa insuficiencia cardíaca, síndrome de vena cava superior, bloqueo auriculoventricular u obstrucción mecánica del flujo sanguíneo. Y está el cáncer de pulmón. Es un tipo de cáncer que comienza en los pulmones. Los pulmones son de dos órganos esponjosos ubicados en el tórax que toman oxígeno cuando inhalas y liberan dióxido de carbono cuando exhalas. El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en todo el mundo. Otra enfermedad que está relacionada es el taponamiento cardíaco por COVID-19. Por la caída de la saturación arterial y afectación cardíaca por infección por COVID-19 puede evolucionar con inestabilidad hemodinámica, disnea, clase funcional 4, encefalopatía y deterioro sensorial. Esto ocasiona un derrame pericardíaco. Y esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por ver.